Sí. Listo. Comenzamos, comenzamos con nuestra clase. En esta semana nos toca hablar sobre la 10ª clase y en la 10ª clase vamos a conversar sobre la farmacoterapia de la depresión y trastornos de la ansiedad. Aunque tenemos que recordar que ya hemos hablado sobre el tratamiento de la ansiedad, porque hemos visto quiénes eran los ansiolíticos. ¿Se acuerdan? Y hemos visto que existen fármacos que tienen acción ansiolítica. Entonces, esos fármacos son los que vamos a utilizar en el tratamiento de la ansiedad. ¿Ok? Listo. Fármacos antidepresivos. Vamos a comenzar con este tema, con los fármacos antidepresivos. ¿Ok? A ver, vamos a ver de qué tratan los fármacos antidepresivos. Los antidepresivos. La era moderna del tratamiento antidepresivo inicia en 1957 con la observación de un efecto antidepresivo en un fármaco antituberculoso. Imagínense cómo comenzó la historia. Lo que pasó es de que existía un fármaco antituberculoso y descubrieron que este fármaco antituberculoso tenía acción antidepresiva. Y esto fue un descubrimiento casual. Ojo, ¿de qué fármaco estamos hablando? Estamos hablando de un fármaco antiguo llamado iproniazida. Iproniazida. Entonces, de la iproniazida, ojo, descubrieron que mejoraba los cuadros de depresión. Simultáneamente, Kuhn introduce la imipramina como una alternativa al tratamiento de la depresión. Interesante, entonces Kuhn lo que va a hacer es introducir un fármaco llamado imipramina como tratamiento alternativo en la depresión, la imipramina. Este tricíclico es un derivado de la clorpromazina. Demuestra en 1958 tener mejor actividad antidepresiva que neuroléptica. Muy bien. Entonces, más o menos así es como aparece la historia de los antidepresivos. ¿Entendido? Encontrando de que antiguamente un fármaco antituberculoso tenía acciones antidepresivas y Kuhn encuentra a la imipramina y la imipramina es un derivado de la clorpromazina y descubren que la imipramina pues actuaba mejor como antidepresivo que como neuroléptico. Entonces, eso es lo interesante de este tema. A partir de la introducción de la imipramina, ojo, la imipramina, que es considerado el primer tricíclico que apareció, comienza el desarrollo de numerosos antidepresivos a lo largo de nuestra historia. Fíjense, el primer grupo de antidepresivos que apareció en nuestra historia fueron los tricíclicos. Los tricíclicos fueron los primeros antidepresivos que aparecieron. Luego aparecieron los heterocíclicos. Luego aparecieron los inhibidores de la recaptación de serotonina. Luego, los inhibidores de la enzima monoaminooxidasa selectivos y los no selectivos. Luego aparecen los inhibidores de la recaptación de noradrenalina. Luego, los bloqueantes de los receptores alfa-2. Y finalmente, los antidepresivos de mecanismos combinados. Entonces, en el grupo de los antidepresivos, a lo largo de los años, han ido apareciendo nuevos productos.
Ojo, nuevos productos. ¿Entendido? En la actualidad, la psiquiatría clínica, en la actualidad, la psiquiatría clínica cuenta con más de 30 agentes antidepresivos altamente eficaces, selectivos, mixtos, con diferentes mecanismos de acción, farmacocinética y farmacodinámica. Entonces se supone que en la actualidad los antidepresivos es un mundo, ojo, es un mundo. ¿Por qué? Porque existen demasiados fármacos antidepresivos y cada uno tiene diferentes mecanismos de acción. A grandes rasgos podemos afirmar que todos estos fármacos antidepresivos exhiben una eficacia similar. Sí, porque combaten la depresión. Entonces, se puede utilizar los 30. Eso va a depender del psiquiatra, ojo, va a depender del psiquiatra, va a depender del cuadro clínico del paciente, va a depender de las características de la depresión que está teniendo el paciente. Ojo, entonces se supone que ahí hay que tener mucho cuidado con estos datos. La teoría catecolaminérgica del origen de la depresión, planteada originalmente por Schildkraut en 1965, suponía un defecto del sistema noradrenérgico en el locus ceruleus. ¿Qué es eso? El locus ceruleus, ojo, es una zona que está ubicada en el centro de nuestro cerebro, el locus ceruleus. Y el locus ceruleus trabaja con un neurotransmisor llamado noradrenalina. En 1965 se dijo que los pacientes tenían depresión porque existía una disminución de noradrenalina en el cerebro. Y por esa disminución de noradrenalina en el cerebro, las personas sufrían de depresión. Y eso fue lo que se dijo en 1965. En 1967, Köppen describe por vez primera la teoría de una deficiencia serotoninérgica. ¿Qué es esto? Köppen, en 1967, ¿qué nos dijo? Nos dijo, la depresión no está causada por la disminución de noradrenalina. La depresión está causada por la disminución de serotonina. Y ahí empezó la pelea entre las dos hipótesis. Schildkraut decía que la depresión aparece por falta de noradrenalina. Köppen decía la depresión aparece por falta de serotonina. Conclusión, ¿alguien sabe por qué aparece la depresión? ¿Alguien sabe cuál de estas hipótesis ganó? ¿La de Schildkraut o la de Köppen? Nadie. Köppen, ya, Sapcha, Köppen, nos dicen. Hoy en día se sabe
Sin embargo, estos dos sistemas no son independientes, sino que interactúan íntimamente entre sí. Si bien el efecto sobre las neuronas es inmediato, hay acciones que se evidencian a mediano y largo plazo, coincidiendo así con la respuesta antidepresiva. ¿Qué significa todo esto? De que en la actualidad, ¿qué es lo que sabemos? En la actualidad sabemos que la depresión está causada por una disminución de serotonina y una disminución de noradrenalina. Las dos, las dos disminuyen. Ojo. Y en algunos casos se ha visto pacientes con disminución de serotonina, disminución de noradrenalina y disminución de dopamina. 3 todavía disminuyen. Y eso se ha visto en algunos pacientes. No es común. Lo que sí es común es encontrar personas que tengan la disminución de serotonina y la disminución de noradrenalina. Eso sí es frecuente. Vamos a comenzar con la primera familia de antidepresivos. Primera familia de antidepresivos denominados antidepresivos tricíclicos. Antidepresivos tricíclicos. ¿Qué son los antidepresivos tricíclicos? Los antidepresivos tricíclicos son drogas emparentadas químicamente con los antipsicóticos. Los antipsicóticos, jóvenes, en la mayoría de los casos, los antipsicóticos se utilizan contra la esquizofrenia, es decir, contra lo que vulgarmente nosotros llamamos locura. ¿Entendido? Es el tratamiento para los pacientes locos, ¿no? Vulgarmente le decimos locos, ¿ya? Pero, bueno, es el tratamiento de la esquizofrenia. Y se supone que los antidepresivos tricíclicos se relacionan químicamente con los antipsicóticos. ¿Con qué antipsicóticos se relacionan? Se relacionan con las fenotiazinas y con los tiosantenos. Con las fenotiazinas y con los tiosantenos. Con ellos se relaciona químicamente los antidepresivos tricíclicos. La mayoría de los agentes tricíclicos bloquean, ¿qué cosa? La recaptación de noradrenalina, bloquean la recaptación de serotonina y en menor medida la de dopamina. Se supone que lo que más hacen los tricíclicos es bloquear la recaptación de noradrenalina y serotonina. ¿Qué sucede cuando se bloquea la recaptación de noradrenalina? Si bloqueamos la recaptación de noradrenalina, la noradrenalina va a seguir trabajando más. Entonces, al bloquear la recaptación de noradrenalina, obligamos a la noradrenalina a seguir trabajando. Cuando yo bloqueo la recaptación de serotonina, ¿qué sucede? Obligo a la serotonina a seguir trabajando más. Es por eso que al dar estos antidepresivos tricíclicos, en el cerebro del paciente, la noradrenalina va a tener que trabajar más y por lo tanto aumenta el trabajo de la noradrenalina y también aumenta el trabajo de la serotonina. Pero ¿cómo logré esto? Bloqueando la recaptación de noradrenalina y bloqueando la recaptación de serotonina. Recuerden ese detalle. También, por si acaso, los agentes tricíclicos, aparte de bloquear la recaptación de noradrenalina y de serotonina, aparte de eso, los antidepresivos tricíclicos bloquean a los receptores colinérgicos muscarínicos, bloquean a los receptores de histamina H1 y bloquean a los receptores alfa-1 adrenérgicos. Por ese detalle, que los antidepresivos tricíclicos también atacan a los receptores muscarínicos, que son los receptores de la acetilcolina, bloquean a los receptores H1 de la histamina, bloquean a los receptores alfa-1 del sistema simpático. Como bloquean a estos tres receptores,
Por culpa del bloqueo de estos tres receptores es lo que aparecen los efectos colaterales o los efectos secundarios. ¿Me entienden? O sea, el antidepresivo tricíclico solamente debería de trabajar bloqueando la recaptación de noradrenalina y serotonina, nada más, porque eso es lo que necesita la depresión para curarse, nada más, es lo único que deberían de hacer, pero lamentablemente los antidepresivos tricíclicos no son específicos, no son selectivos, ¿no? No son selectivos. Y estos antidepresivos tricíclicos, aparte pues de ese mecanismo, bloquean a otros receptores. Y esa es la parte mala de estos productos. Tenemos esta imagen y esta imagen yo ya se los presenté cuando hemos visto los relajantes musculares. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y acá es pues la explicación del mecanismo de acción de los antidepresivos tricíclicos. Cómo se bloquea la recaptación de serotonina, se bloquea la recaptación de noradrenalina y aparte de eso estamos bloqueando a los receptores H1 de histamina, se está bloqueando a los receptores muscarínicos de acetilcolina y también se bloquea a los receptores alfa 1. Recuerden, alfa 1. Muy bien. Eso entonces el mecanismo. Los antidepresivos tricíclicos son liposolubles, con absorción facilitada por vía oral. Liposolubles. Al ser liposolubles, significa que estos fármacos van a poder ingresar fácilmente al cerebro. ¿Por qué? Porque son liposolubles. Entonces, ingresan fácilmente a nuestro cerebro. El pic plasmático se suele registrar entre las 6 a 12 horas, es decir, tú tomas el fármaco y después de 6 a 12 horas recién estamos teniendo una buena cantidad de fármaco en la sangre del paciente. ¿Okay? Tiene metabolismo hepático, la unión a proteínas es alta, con una distribución universal, es decir, el fármaco viaja por todo el cuerpo del paciente. ¿Por qué? Porque es liposoluble. En los últimos años se ha experimentado una tendencia al abandono del uso de los agentes antidepresivos tricíclicos en el tratamiento de la depresión mayor. El menor espectro de efectos colaterales que presentan los agentes serotoninérgicos sería en parte responsable de la creciente preferencia de otros agentes antidepresivos. Cierto. Se supone que en la actualidad han salido mejores antidepresivos. ¿Por qué digo mejores? Mejores antidepresivos en el hecho de que presentan menos efectos adversos. ¿Entendido? En cambio, como los antidepresivos tricíclicos no son selectivos y bloquean a otros tipos de receptores, ¿no? Los muscarínicos, los H1, alfa 1, van a generar reacciones adversas. En cambio, los nuevos antidepresivos que han salido son más selectivos, son más específicos y por lo tanto no generan tantas reacciones adversas. Y eso es lo que debemos de saber acá. Usos clínicos. Algunos estudios han revelado una mayor eficacia de los antidepresivos tricíclicos en depresiones severas. ¿Sí? Dentro de los antidepresivos tricíclicos distinguimos al grupo D, las aminas terciarias y las aminas secundarias. Las aminas terciarias, ojo, aminas terciarias son la imipramina, la amitriptilina, la clomipramina, la trimipramina y la doxepina. En cambio, las aminas secundarias son desipramina, nortriptilina y protriptilina. Esas son las aminas secundarias. ¿Entendido? Entonces, ¿en qué casos se ha estado utilizando antidepresivos tricíclicos? Recuerden, en casos de depresiones severas. Depresión severa. ¿Ok? En esos casos se ha estado utilizando los antidepresivos tricíclicos en depresión severa. Las aminas secundarias
poseen actividad esencialmente noradrenérgica, lo que significa que las aminas secundarias, a ver, estas últimas, lo que hacen es bloquear más la recaptación de noradrenalina. Entonces, la desipramina, nortriptilina y protriptilina lo que van a hacer es aumentar más el trabajo de la noradrenalina. Las aminas terciarias comparten su actividad, es decir, una amina terciaria bloquea tanto la recaptación de noradrenalina y de serotonina. Estas, las aminas terciarias, la imipramina, amitriptilina, clomipramina, trimipramina y doxepina. ¿Entendido? Ellos lo que van a hacer es bloquear la recaptación de noradrenalina y serotonina por igual. En cambio, las secundarias bloquean más la recaptación de noradrenalina. ¿Entendido? Esa es la diferencia en esas dos aminas. Los antidepresivos tricíclicos continúan siendo usados ¿en qué casos? En depresiones severas, también se puede utilizar en depresiones con ansiedad, en depresiones resistentes a los agentes serotoninérgicos. Es decir, de repente al paciente le hemos dado otros tipos de antidepresivos y no funcionan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a los antidepresivos tricíclicos. ¿Entendido? Ya hay algunos casos, pues, de personas en los cuales le damos un antidepresivo moderno y no funciona el antidepresivo moderno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver al antidepresivo más antiguo. Y el antidepresivo más antiguo son los antidepresivos tricíclicos. ¿Entendido? El efecto antidepresivo de los tricíclicos podrá observarse con mayor frecuencia entre el día 10 y el día 20 del tratamiento sostenido con dosis óptimas. En realidad, según los estudios, los antidepresivos tricíclicos recién comienzan a trabajar en el día 10. ¿Y cuándo vemos el efecto? En el día 20. Entonces, cuando una persona toma un antidepresivo tricíclico, ¿cuándo va a mejorar el paciente? Recién se ve la mejoría después de 20 días de tomar el medicamento. ¿Se entiende? Y eso es lo que tenemos que explicar al paciente, porque a veces el paciente está con depresión, ¿ya? Y le damos el antidepresivo y el paciente piensa que si lo toma hoy su pastilla, mañana ya es feliz. Falso. Eso no va a suceder. El paciente toma hoy el medicamento y recién al día 20 vamos a ver mejoría en el paciente. ¿Ok? Luego de 3 semanas consecutivas de un tratamiento en esta cantidad, la falta de respuesta permite hablar de una resistencia. ¿Qué significa? Que si el paciente está tomando los antidepresivos tricíclicos y ya pasaron 3 semanas de estar tomando el antidepresivo y no vemos mejoría, es decir, llegamos al día 21, ¿no? 3 semanas, 21. Si llegamos al día 21 y el paciente no ha mejorado en nada, significa que esa persona es resistente al antidepresivo. Entonces lo que tiene que hacer el médico, cambiar de fármaco. ¿Entendido? Pero imagínense, tenemos que esperar todavía hasta el día 21 para saber si funciona o no funciona. Es por eso que los antidepresivos se habían dejado, los tricíclicos, perdón, se habían dejado de utilizar, pues. Porque, 1, no son selectivos, y 2, se demoran en actuar. Las reacciones adversas de los antidepresivos tricíclicos. Como bloquean a los receptores muscarínicos, vamos a tener efectos anticolinérgicos. Y los efectos anticolinérgicos van a ser sequedad de boca, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa, taquicardia. En algunos casos se ha encontrado parálisis de intestino delgado, dilatación del tracto urinario, glaucoma, hiperpirexia y acalasia.
Esos vienen a ser las alteraciones que aparecen por culpa del bloqueo de receptores muscarínicos. ¿Entendido? Hiperpirexia, por si acaso, es el aumento de temperatura, pero es un aumento de temperatura mayor de 40. ¿Entendido? Efectos cardiovasculares. Los efectos cardiovasculares que van a aparecer con los antidepresivos tricíclicos nos dice que existen riesgos de arritmias, bloqueos de la conducción cardíaca, infartos al miocardio, insuficiencia cardíaca, síncopes, que vienen a ser los desmayos, e hipertensión o hipotensión ortostática. ¿Ok? Como pueden ustedes darse cuenta, hay mucha reacción adversa. Aumento de peso. Frecuentemente los pacientes experimentan considerable aumento de peso. Es recomendable considerar este efecto en pacientes del sexo femenino o bien en sujetos con problemas de obesidad. ¿Por qué aumenta de peso con los tricíclicos? Hay dos motivos. Uno, porque está bloqueando a los receptores H1. Cada vez que bloqueamos a los receptores H1, al paciente le aumenta el hambre. Ojo, y si le aumentamos el hambre, a la persona va a comer más, y si la persona come más, sube de peso. Y eso es porque están bloqueando a los receptores H1. Y el segundo motivo para subir de peso es el aumento de la serotonina. Cada vez que aumenta la serotonina en nuestro cerebro, subimos de peso. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque al aumentar la serotonina en nuestro cerebro, aumenta el hambre. Ahora imagínense, combinemos los dos mecanismos. ¿Cómo va a terminar el paciente? ¿Entendido? Listo. Entonces tengan cuidado con ese detalle. Efectos neurológicos. En los efectos neurológicos, ¿qué es lo que pueden causar los antidepresivos tricíclicos? Pueden causar temblores, síntomas extrapiramidales. ¿Qué significa síntomas extrapiramidales? A ver, ¿qué significa? A ver, ¿qué significa
Síntomas extrapiramidales. Rápido. Entonces, ¿dónde está la señora Carmen? ¿Dónde está Condori? ¿Dónde están los que están llevando farmacología 2? Yo en farmacología 2 he enseñado qué son los síntomas extrapiramidales. Y los que ya han llevado farmacología 2 saben o tienen que saber qué son los síntomas extrapiramidales. Ya voy viendo a quién voy a jalar. ¿Ya? ¿Dónde están las que están llevando farmacología 2? ¿Qué son los síntomas extrapiramidales? Ahora sí, de verdad voy a maltratar para que digan con ganas que los maltrato. Ya ves, y así han sacado 20, creo, ¿no? Plagiando. Síntomas extrapiramidales, jóvenes, aprendan, los síntomas extrapiramidales significan movimientos involuntarios. Síntomas extrapiramidales son movimientos involuntarios. Recuerden eso. Esos son los síntomas extrapiramidales. Movimientos involuntarios. ¿Ok? Así que anoten y aprendan para toda su vida. Ya. ¿Qué más? Secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Ojo, alteraciones en el electroencefalograma, la inducción de crisis convulsivas y discretos retardos en la función cognitiva. Entonces, hay problema a nivel neurológico con los antidepresivos tricíclicos. Ahora, ustedes podrían decir, no, pero estas reacciones aparecerán cuando lo tomes de por vida, cuando lo tomes bastante tiempo. ¿Ustedes saben cuántos días se toma un antidepresivo? ¿Por cuántos días se receta el antidepresivo? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos días dura el tratamiento con antidepresivo?
Lisana, una vez al mes o después de 70 días, doctor. Ah, como Marjorie. Y lo normal es que sea 15 a 45 días hasta que llegue la mejoría. Del que toma 2 semanas. Jóvenes, si el efecto recién comienza después de 20 días de tomar, ojo, el paciente tiene que tomar 20 días seguidos y recién comienza a funcionar el efecto antidepresivo. 20 días seguidos. El tratamiento de la depresión, jóvenes, depende del grado de depresión que tenga el paciente y puede durar desde 2 años hasta 3 años. Lo que significa que estas personas van a empezar a consumir sus antidepresivos durante 2 años o 3 años. ¿Y ustedes creen que tomando diario su antidepresivo durante un año, póngale, durante un año, no le van a aparecer, no le van a aparecer las reacciones adversas? Entonces, ese es el problema. Por eso debemos de tener mucho cuidado con los antidepresivos tricíclicos. Aparte de eso, también pueden producir sedación, sueño. Tienen acción sedante. ¿Por qué? Porque entran al cerebro, pues. Entran al cerebro. Así que, como van a entrar al cerebro del paciente, van a causar sueño. Efectos misceláneos, bueno, algunas otras alteraciones ya más raras que pueden aparecer en estas personas, ¿ok? Puede aparecer problemas a nivel de la médula espinal, agranulocitosis, leucopenia, edemas, psoriasis, hasta ginecomastia le puede dar al paciente. Entonces ya estos son, pues, como dicen misceláneas, son alteraciones raras que aparecen en estas personas. Pero a lo que voy es la cantidad de efectos adversos que manejan los antidepresivos tricíclicos. ¿Y por qué tanto efecto adverso? Porque bloquean diferentes receptores. ¿Entendido? Así que tener presente ese detalle. La sobredosis. ¿Existe sobredosis? ¿Qué hay de la sobredosis? La mayor complicación de la sobredosis está constituida por efectos psiquiátricos, hipotensión arterial, arritmias cardíacas y convulsiones. Entonces, cuando el paciente tiene una sobredosis con estos antidepresivos, va a tener problemas psiquiátricos, hipotensión, arritmias cardíacas y convulsiones. Contraindicaciones absolutas. ¿En qué personas están prohibidos utilizar los antidepresivos tricíclicos? En pacientes con infarto agudo, en pacientes con problemas en la conducción cardíaca, en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado y en pacientes con hipersensibilidad a los antidepresivos tricíclicos.
o sea, pacientes que tengan alergia a los antidepresivos. ¿Entendido? Entonces, en estos pacientes está prohibido el uso de los antidepresivos tricíclicos. Infartos agudos de miocardio reciente, problemas en la conducción cardíaca, glaucoma, que es una enfermedad del ojo, glaucoma, y en la alergia a los antidepresivos tricíclicos. Ahora, aparece la competencia, pues, porque esos eran los antidepresivos tricíclicos. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? La competencia. ¿Quiénes son la competencia? Los inhibidores selectivos, y ahí todavía ponen esa palabrita para sacar mayor propaganda, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Qué significa? Que estos fármacos solamente bloquean la recaptación de serotonina, nada más. Y ahí está la gran diferencia, porque si bloquean la recaptación de serotonina, va a aumentar el trabajo de serotonina, nada más. Ojo con ese detalle. Desde la aparición de la fluvoxamina en Europa y de la fluoxetina en Estados Unidos, el tratamiento de la depresión ha sufrido una evidente evolución, ¿cierto? Hasta mediados de la década de 1980, los antidepresivos tricíclicos eran la estrategia de primera línea utilizadas en el manejo de los síndromes depresivos. En no más de 3 años, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina se impusieron. ¿Qué significa? Que a mediados de 1980 aparecen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y sacan del trono a los antidepresivos tricíclicos. ¿Me entienden? Entonces, desde mediados de 1980 aparece esta nueva familia de antidepresivos. El menor perfil de efectos colaterales, la baja toxicidad y una eficacia comparable han hecho que este grupo de fármacos antidepresivos haya sido favorecido por la mayoría de los psiquiatras clínicos del ORBE. ¿Qué significa? ¿Qué significa ORBE? A ver, sinónimo de ORBE, sin plagiar, ¿eh? Porque ya seguro están googleando. ¿Qué significa ORBE? Mundo. Muy bien, Lisa. Entonces se supone que los psiquiatras del planeta, los psiquiatras del mundo, empezaron a escoger a esta familia de antidepresivos para dar tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene menos reacciones adversas. Por ese detalle. Actualmente se estima que por lo menos el 35% de los tratamientos de la fase aguda se inician con esta familia, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Ya? Y por si acaso, para no estar escribiendo inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, se coloca ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. El mecanismo de acción. Inhiben la bomba de recaptación presináptica de serotonina, por lo tanto la serotonina no va a guardarse, la serotonina queda libre. ¿Y qué le queda a la serotonina? Volver a trabajar. Entonces, cuando bloqueamos la recaptación de la serotonina, obligamos a la serotonina a trabajar más. Ese es el mecanismo de acción. Estos fármacos trabajan en 4 vías básicas de nuestro cerebro. Por ejemplo, para combatir la depresión, estos fármacos trabajan a nivel de la corteza prefrontal. Entonces ubicamos dónde está el lóbulo frontal y la parte más anterior del lóbulo frontal, esa es la corteza prefrontal. También estos medicamentos, ojo, se han visto que pueden ser útiles en el TOC. ¿Qué significa TOC?
TOC. ¿Qué significa TOC? TOC, TOC. ¿Qué es TOC? Jóvenes, ¿qué es TOC? Ya seguro están googleando. Trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Ok? Trastorno obsesivo compulsivo. Eso es TOC. Y estos medicamentos trabajan para poder combatir el TOC, para controlar el TOC. Y se supone que en ese caso, estos fármacos están trabajando en una zona del cerebro llamado ganglios basales. Ganglios basales. Ojo. ¿Ya? Entonces existe eso también. También estos fármacos pueden combatir el pánico. Y para combatir el pánico, ¿dónde trabajan? Estos ganglios, no, perdón, estos fármacos están trabajando en la corteza límbica, es decir, en el lóbulo límbico y también en el hipocampo. Entonces, muy bien, con estos medicamentos podemos controlar el pánico. También estos medicamentos sirven ¿para qué? Para controlar otra enfermedad llamada bulimia. Y en el caso de la bulimia, ojo, estos medicamentos trabajan a nivel del hipotálamo. Y de esa manera es como podemos llegar a controlar la bulimia de las personas. ¿Entendido? Listo. Fueron creados en un intento por disminuir los efectos colaterales o adversos que presentaban los agentes antidepresivos tricíclicos, ¿cierto? Se supone que ¿por qué aparecieron estos fármacos en el planeta? Estos fármacos aparecieron, ¿por qué? Porque se necesitaba tener un producto que no tenga mucho efecto adverso. Y por eso es lo que fueron creados estos fármacos. ¿Entendido? Para tener productos que no generen muchos efectos adversos. Esa es la historia de estos fármacos. Listo. Carecen del efecto de bloqueo muscarínico, sí, no bloquean a los receptores muscarínicos, no bloquean a los receptores H1, tampoco bloquean a los receptores alfa 1 como lo hacían los antidepresivos tricíclicos. Y como no bloquean a esos otros receptores, por ese detalle es que no tienen tantas reacciones adversas. Estos fármacos se toman una sola vez al día. Ojo, estos fármacos se toman una sola vez al día y su periodo de latencia antidepresiva es similar a la de los tricíclicos. O sea, ¿qué significa esto? Que el paciente tiene que consumir el fármaco durante 20 días para ver el efecto recién. Es lo mismo. Los efectos terapéuticos se registran en todos entre la semana 2, semana 4 del tratamiento. O sea, a partir del día 20, recién estamos viendo los efectos muy bien en el paciente. ¿Entendido? Entonces, ventajas sobre esa situación no existen. ¿Entendido? No vayan a pensar que estos fármacos trabajan más rápido que los antidepresivos tricíclicos. No. La única diferencia está en que no tienen reacciones adversas. ¿Entendido? O bueno, no tiene reacciones adversas graves, no tan abundantes como los tricíclicos. En los pacientes ancianos o con trastornos hepáticos se recomienda utilizar la mitad de la dosis. Ojo, pacientes ancianos o pacientes con problemas hepáticos, utilizar la mitad de la dosis.
Recuerden eso. Cuando un tratamiento ha completado las 4 semanas y no hay mejoría después de 4 semanas, entonces lo que podemos hacer es aumentar la dosis o de repente agregar otro fármaco o cambiar el tratamiento. ¿Entendido? Entonces, para esto todavía tenemos que esperar, ojo, 4 semanas para ver si funciona o no funciona este tratamiento. 4 semanas todavía. En cambio, con los tricíclicos era 21 días. Recuerden eso. Los efectos colaterales o riesgos que puede haber, bueno, puede haber cefaleas, síntomas extrapiramidales, sedación, síndrome inapropiado de secreción de la hormona antidiurética, sueño o imágenes diurnas, erupciones cutáneas, síndrome serotoninérgico. Como va a haber demasiada serotonina, ojo, como va a existir demasiada serotonina, lo que puede existir en el paciente pues es un síndrome serotoninérgico, o sea, por exceso de serotonina. Y el exceso de serotonina, ¿qué cosa es lo que puede generar en el paciente? El exceso de serotonina puede generar letargia, confusión, inquietud, diaporesis, significa sudoración, temblores y mioclonías. Mioclonías es una especie de convulsiones, por si acaso. Entonces, todo eso puede suceder en estos pacientes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Ok? Puede haber el síndrome apático, es decir, la falta de motivación, pasividad, letargia, o sea, no le interesa nada de la vida, se vuelve apático. También puede existir el síndrome de descontinuación de estos fármacos. Es como que el paciente se puede volver como adicto al fármaco y cuando le quitamos el fármaco, este paciente puede tener problemas. Ojo, ¿por qué? Porque su cuerpo se acostumbró al fármaco. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. ¿Ok? Con el síndrome de descontinuación. Es decir, cuando le quitas el fármaco y le dices ya no vas a tomar el medicamento, ahí es donde pueden venir los problemas en el cuerpo del paciente. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Puede haber disfunciones sexuales. Sí, pacientes pueden mencionar que hay una disminución de la libido, o sea, no hay el deseo sexual, incluso a veces no llegan a eyacular los pacientes que tienen coito. También hay pacientes que se quejan de esta situación. ¿Por qué? Porque dicen que le estamos arruinando su vida marital. Y por eso muchos de ellos desean dejar el tratamiento. ¿Por qué? Porque su vida marital se está malogrando. Ojo, y eso de verdad existe, ¿eh? Aunque puede parecer broma, pero existe esa situación. ¿Ok? Así que a tener cuidado. Los nuevos antidepresivos. Bueno, hasta ahí tenemos a los dos principales, ¿no? Las dos principales familias. Los tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esos eran los principales, ¿no? Ahora, ¿qué ha sucedido? La industria farmacéutica pues quiere hacer competencia a esos productos y ha sacado nuevos antidepresivos. Muy bien. ¿En qué consisten?
o quiénes son los nuevos antidepresivos. En la última década se han introducido nuevas moléculas de gran eficacia antidepresiva que han venido a enriquecer las posibilidades terapéuticas antidepresivas. A continuación, describiremos los principales fármacos. Familia. ¿Qué familias? Nos dice. Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Ojo. Entonces, ¿qué están haciendo estos fármacos? Estos fármacos lo que van a hacer es inhibir la recaptación de serotonina y noradrenalina, lo que va a significar que la serotonina y la noradrenalina van a trabajar más, ¿correcto? Van a trabajar más. Ya, eso es algo bueno. Sí, eso es algo bueno. Va a trabajar más la serotonina, va a trabajar más la serotonina, la noradrenalina. Entonces, eso es bueno para la depresión. Fármaco. El fármaco que apareció es la venlafaxina. La venlafaxina es un fármaco que aparece más o menos en 1994. La venlafaxina tiene una potente actividad antidepresiva, por lo que se suele usar en los pacientes que no responden a los otros fármacos que hemos estudiado. ¿Entendido? Porque esta venlafaxina es más potente. A dosis bajas inhiben solamente la recaptación de serotonina. A dosis elevadas inhiben la recaptación también de noradrenalina. Entonces, dependiendo de las dosis, los trabajos cambian o los mecanismos cambian. Y en altas cantidades también pueden inhibir la recaptación de dopamina. Tiene menor latencia antidepresiva, es decir que dicen que pueden trabajar entre 3 a 5 semanas. Pero 3 semanas, ¿cuántos días son? 3 semanas, ¿cuántos días son? A ver. 21 días. Entonces, ¿es más rápido que los otros? ¿Es más rápido que los otros? No, pues, no, para nada. Es casi igual. Cierto, es casi igual. ¿Ya? Entonces, que este sea más rápido que los otros, en teoría dicen que sí. Ojo, es igual que los tricíclicos, cierto. Pero si alguna vez a ustedes les preguntan, por ejemplo, en el examen les dice cuál es el más rápido, pongan venlafaxina, ¿ya? Porque en teoría se dice eso. Pero en la práctica es igual todo. ¿Entendido? Ya, pero ojo, estoy aclarando que para la teoría la venlafaxina es la más rápida, dice. Los pacientes con depresiones leves tienden a responder a dosis bajas de venlafaxina, mientras los pacientes con depresiones más severas necesitan dosis elevadas. Cierto, porque si tú tienes una depresión leve, simplemente te doy venlafaxina en dosis bajas y ¿qué va a ocurrir? Solamente vamos a bloquear la recaptación de serotonina y con eso suficiente sales de tu depresión. Pero en cambio, si tuvieses una depresión severa, grave, entonces ahí sí te voy a dar venlafaxina en dosis altas. ¿Por qué? Porque al darte venlafaxina en dosis altas, vamos a bloquear la recaptación de noradrenalina, de serotonina, de todos. Entonces, por eso ahí está la diferencia. ¿Entendido? Listo. Las reacciones adversas y los
Los riesgos. Las reacciones adversas son similares, ojo, son similares a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Entendido? ¿Qué me dice Lisana? ¿Qué me dice Lisana? No entendí. Y en dosis exactas. No entiendo. A ver si especificas qué quieres. Ya. Los riesgos y reacciones adversas son similares a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se supone que pueden producir insomnio, cefaleas, agitación, astenia, vértigo, náuseas, anorexia, sequedad bucal, constipación, que es el estreñimiento, aumento de colesterol plasmático, sudoración, retención urinaria y aumento de la presión intraocular. Bueno, tienen reacciones adversas, pero de todas maneras, ojo, de todas maneras, estos fármacos, las reacciones adversas que traen son menores en cantidad a los tricíclicos. Los tricíclicos, ellos sí, son fármacos que tienen gran cantidad de reacciones adversas. ¿Entendido? Y esa es la gran diferencia. Listo, digamos. Cambio de familia. Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina. Inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina. Ojo con eso. En el caso de los inhibidores de la recaptación de noradrenalina y dopamina, ¿qué significa? Que estos fármacos nosotros los vamos a utilizar para aumentar ¿qué cosa? Aumentar el trabajo de la noradrenalina y de la dopamina. Y acá viene una gran diferencia. La diferencia está en que estos fármacos no están trabajando con serotonina. Ojo con ese detalle. Estos fármacos solamente trabajan con noradrenalina y con dopamina. Problemas. A ver, el producto es el bupropión. Bupropión. El bupropión es un antidepresivo ampliamente utilizado a pesar de que su mecanismo de acción antidepresivo no está totalmente esclarecido. Sí, porque su mecanismo de acción es distinto al resto. ¿Por qué? Porque este bupropión no está trabajando con serotonina. Ya. Ojo, el bupropión presenta un metabolito activo, el hidroxibupropión, que parece ser el principal componente activo de este antidepresivo y que inhibe la recaptación de norepinefrina y dopamina. ¿Ok? Entonces recuerden eso. El bupropión entra a nuestro cuerpo y dentro de nuestro cuerpo se supone que existe el hidroxibupropión. El hidroxibupropión es el que va a trabajar.
Una de las principales ventajas del bupropión es la ausencia de efectos colaterales sexuales. Y eso es lo que a veces a los pacientes que tienen pareja, ojo, les interesa bastante. Porque los otros fármacos, recuerden que van a alterar el plano sexual. Se supone que los otros fármacos lo que van a hacer es alterar todo lo que es la parte sexual de la persona. Hay algunos estudios que sugieren un menor riesgo de gatillamiento de manías en los pacientes con depresiones bipolares. Entonces, se podría utilizar este bupropión en pacientes que sufran de depresión bipolar. La facilitación de la transmisión dopaminérgica haría recomendable el uso de este agente en pacientes que tengan también Parkinson. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene Parkinson, lo que necesita el paciente con Parkinson es aumentarle la dopamina. Al paciente con Parkinson necesita aumentarse la dopamina en su cerebro. Entonces, como estos fármacos van a aumentar el trabajo de la dopamina, imagínense, al aumentar el trabajo de la dopamina, podría ser útil en la enfermedad de Parkinson. Bupropión se usa en el tratamiento del tabaquismo. Y ahí viene algo interesante. Ojo, este efecto estaría relacionado con la facilitación dopaminérgica y su efecto sobre los mecanismos cerebrales de recompensa. Cierto. ¿Por qué una persona fuma? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué a la persona le gusta fumar? No. ¿Saben? Una persona comienza a fumar, ojo, una persona comienza a fumar, ¿cuánto? La persona comienza a fumar cuando de pronto en su vida no encuentra placer. Nada, nada, nada en su vida le causa placer. Ni la comida, ni la ropa, ni escuchar música, ver películas, salir a caminar, ni el sexo le causa placer. No hay placer en su vida. Entonces, de pronto, esta persona comienza a fumar. ¿Y qué ocurre? Cuando el cigarro, la nicotina, entra al cerebro del paciente, en el cerebro del paciente aumenta la dopamina. Y al aumentar la dopamina, esa dopamina en exceso le da placer. Y por fin el cerebro de esa persona encontró placer en su vida. Ojo con ese detalle. Y por eso es lo que la persona comienza a fumar. Y cada vez quiere fumar más. ¿Por qué? Porque necesita sentir placer en su vida. Y cada vez que fuma, en su cerebro aparece dopamina, dopamina, dopamina. Y de esa manera va apareciendo dopamina en su cerebro y eso es lo que le va dando placer. Ahora, ¿qué hacemos para quitarle el cigarro de su vida? Le damos bupropión. ¿Y el bupropión qué va a hacer? Va a aumentar el trabajo de la dopamina. Entonces, el cerebro va a tener dopamina sin la necesidad de fumar. Y por eso va a ser fácil que la persona deje de fumar. ¿Por qué? Porque ya no necesita el cigarro para tener dopamina. ¿Por qué? Porque le estoy dando bupropión. Y con el bupropión suficiente, la persona va a tener la dopamina en su cerebro.
¿Me entienden? También el bupropión se puede utilizar para los pacientes que tengan trastornos hiperactivos y también cuando tienen déficit de atención, ¿ok? Se le puede dar el bupropión. ¿Por qué? Porque cuando la persona es hiperactiva y tiene problemas de atención, lo que necesita es dopamina en su cerebro. Y con eso estos pacientitos logran controlar su hiperactividad y también logran concentrarse mejor. Y con eso mejora su atención. Pero no vaya a ser que a ustedes se les ocurra decir, ah, entonces voy a tomar bupropión para concentrarme mejor en las clases. No es para eso, por si acaso. No es para eso. Esto es para patologías. ¿Ok? En los trastornos por ansiedad, como trastornos de pánico o pacientes con TOC, el bupropión presenta menos actividad que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, lo que significa que en casos de ansiedad, pánico y TOC no funciona el bupropión. ¿Entendido? El bupropión en ansiedad, pánico y TOC no funciona. ¿Ok? Bupropión es antidepresivo con muy pocas reacciones adversas y con un amplio espectro de actividad antidepresiva. ¿Ok? Inicialmente, el bupropión debe ingerirse en una sola dosis diaria, ojo, de más o menos 150 miligramos en la mañana. Luego de 4 días, esta dosis se puede aumentar ¿a cuánto? A 150 miligramos cada 12 horas. El efecto antidepresivo aparece entre el octavo al 18º día. El uso combinado con ansiolíticos o hipnóticos puede reducir la ansiedad o el insomnio asociado al cuadro depresivo. Entonces, se supone que bupropión se puede mezclar con ansiolíticos o con hipnóticos, ¿entendido? Para poder mejorar la situación del paciente. Entonces, ese es el bupropión, ¿entendido? Reacciones adversas del bupropión: cefalea, ansiedad, insomnio, aumento de sudoración, malestar gastrointestinal. También puede haber temblores, disquinesias, convulsiones, psicosis, fatiga, anorexia, sudoración, reacciones alérgicas, irregularidades menstruales, alopecia, sedación y mareos. Recuerden, cuando hablamos de reacciones adversas, ojo, las reacciones adversas no significa que toda la lista aparece en la persona. Cuando hablamos de reacciones adversas, significa que algunas personas pueden tener una de estas cosas o de repente dos, ¿no? Si es piña, de repente tres, pero algunas personas. Esto no significa que todos los pacientes van a tener reacciones adversas, porque recuerden, la reacción adversa solamente aparece en algunas personas. ¿Entendido? Solamente que acá en los antidepresivos lo que hacemos es ver
quienes tienen mayor cantidad de reacciones adversas y quienes tienen menos cantidad de reacciones adversas. ¿Entendido? Y hasta el momento el que va ganando en reacciones adversas son los tricíclicos. ¿Me están entendiendo esa parte? Sí. Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Otra familia. En este caso, dice inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina. ¿Qué significa? Que solamente vamos a bloquear la recaptación de noradrenalina. Por lo tanto, en el paciente solamente va a aumentar el trabajo de la noradrenalina, nada más. Ojo con ese detalle. ¿Qué fármaco es inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina? La reboxetina. Reboxetina. La reboxetina es inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina, con escasa afinidad por los receptores alfa. Ojo. Por los receptores histaminérgicos, dopaminérgicos o muscarínicos. Es decir, lo único que hace la reboxetina es bloquear la recaptación de noradrenalina y no va a trabajar con los otros receptores. ¿Entendido? Entonces, tiene un solo objetivo, la reboxetina. Recuerda. Se debe administrar en 2 dosis diarias, partiendo desde 4 miligramos al día para llegar a más o menos 8 o 10 miligramos al día. No es recomendado sobrepasar los 12 miligramos al día. ¿Por qué? Porque pueden aparecer los efectos colaterales. En ancianos, la dosis máxima no debe de superar los 6 miligramos. ¿Entendido? En ancianos, la dosis máxima no debe superar los 6 miligramos. Listo. Como agente noradrenérgico, la reboxetina mejora el funcionamiento social del paciente en forma selectiva. Es decir, cuando le damos la reboxetina, el paciente comienza a ser más sociable. Quiere decir que el paciente ya quiere salir de su casa, el paciente quiere hablar con otras personas, de repente el paciente ya comienza a arreglarse, se cambia la ropa, ¿me entienden? Y ya está más preocupado de su aspecto. ¿Por qué? Porque le estamos aumentando la noradrenalina. Y como se preocupa ya de su imagen, de su aspecto, quiere salir y entrar en contacto con otras personas, conversar, salir, caminar, etc. Eso es lo que hace la reboxetina. No ocasiona sedación ni enlentecimiento psicomotor, y los efectos adversos son escasos, destacando la sensación de retención urinaria en los varones y la hipotensión ortostática en los ancianos. Reboxetina. Algo similar ocurre con las modificaciones del ritmo cardíaco. Pueden aparecer otros síntomas de apariencia anticolinérgica. Por ejemplo, podría también la reboxetina producir sequedad de boca, constipación. La sensación de retención urinaria de los hombres rara vez se acompaña de una retención real, porque solamente esta es una sensación de retención urinaria. Sensación. ¿Ok? Esa fue la reboxetina y tiene menos reacciones adversas. Ojo. Otra familia vienen a ser los inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina y dopamina.
lo que significa que estos fármacos están atacando a la recaptación de tres sustancias, de serotonina, noradrenalina y dopamina. Ojo, ¿qué fármaco puede bloquear la recaptación de estas tres sustancias? La nefazodona. Nefazodona es un antidepresivo de acción mixta, con clara actividad antidepresiva y también ansiolítica. Este mecanismo incluye la inhibición de la recaptación de dopamina, la inhibición de la recaptación de serotonina y la inhibición de la recaptación de noradrenalina, o como dice ahí, norepinefrina, es lo mismo. Y también este fármaco puede bloquear a los receptores alfa 1. La eficacia de este antidepresivo es comparable con la de los expuestos anteriormente, es decir, que este fármaco como antidepresivo es igualito que el resto que hemos estudiado. Dentro del espectro de acción se destaca su particular eficacia en el tratamiento de síntomas ansiosos relacionados con la depresión. A su vez, la nefazodona es útil en el manejo del insomnio, asociado a los trastornos depresivos. Ojo, insomnio asociado a los trastornos depresivos, incluyendo la reducción de los trastornos de continuación del sueño y el despertar precoz. Entonces, la nefazodona, ojo, es útil para el manejo del insomnio provocado por depresión. ¿Ya? Entonces, ahí vamos teniendo ciertos detalles de este fármaco. Nefazodona es un fármaco bien tolerado y con un bajo perfil de efectos colaterales. ¿Okay? Es un fármaco bien tolerado y con un bajo perfil de efectos colaterales. En general, no presenta complicaciones en los casos de sobredosis y no produce efectos sistémicos o cardiotóxicos. ¿Entendido? Es un fármaco de buena tolerancia en los pacientes ancianos y en el tratamiento de largo plazo. ¿Ya? Entonces, es una buena opción, aparentemente. Ojo, aparentemente es una buena opción, nefazodona. ¿Cuál es el problema con la nefazodona? Los precios. ¿Alguien sabe a cuánto está la cajita de antidepresivo? ¿Alguien puede darnos una idea de cuánto cuesta el antidepresivo? A ver, ¿alguien de alguno de los antidepresivos que hemos hecho? $175 bupropión, Claudia. ¿Y cuántos vienen? ¿Cuántas tabletas? ¿Cuántas tabletas, Claudia? ¿Sabes? A ver, a ver, a ver, a ver.
Google, 90 soles la nefazodona. Pasó. Hay uno, nunca he buscado precios en el Google. Se nota que no sé usarlo. Ya, el bupropión trae 12 tabletas. Pero depende de la marca de bupropión, ¿eh? Porque estoy viendo que hay bupropión que trae 10 tabletas. Ahora, a ver, Lisana, ¿y cuántas tabletas viene por 90 soles? ¿Saldrá? La cuestión, jóvenes, es de que el tratamiento antidepresivo es caro. Es muy caro el tratamiento antidepresivo. Ojo, por ese detalle que muchas personas no acceden al tratamiento completo. De repente al inicio pueden hacer un esfuerzo y le compran una caja, ya, una caja, pero esa caja de repente le va a durar 2 semanas, 3 semanas, ya un mes que le dure la caja. Y después de eso, y el tratamiento les he dicho que tiene que durar 2 años a 3 años. Imagínense, y va a estar gastando 90 soles de repente cada 2 semanas o cada 3 semanas, dependiendo de la cantidad de tabletas que vengan, 90 soles al mes, imagínense, estará gastando 180 soles y eso con nefazolona. Pero si fuese bupropión, ¿se dan cuenta? Entonces, este tratamiento es caro. Ojo, es caro entrar al tratamiento antidepresivo. Ahora, siguiente familia, inhibidores alfa 2 noradrenérgicos. Acá cambia la cosa. Ojo, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede acá? Acá lo que van a hacer los fármacos ya no están bloqueando las recaptaciones, porque todo desde el inicio hemos visto bloquear recaptación, bloquear recaptación. Ahora no, en esta familia son inhibidores alfa 2 noradrenérgicos. ¿Qué es lo que va a suceder acá? La mirtazapina facilita la transmisión central de serotonina y noradrenalina. Ojo, ¿qué es lo que hace la mirtazapina? La mirtazapina ayuda a liberar más serotonina y noradrenalina. La mirtazapina hace que aparezca más serotonina y noradrenalina en nuestro cerebro. ¿Entendido? Se supone que los receptores alfa 2 son receptores que no dejan salir a los neurotransmisores. Los receptores alfa 2 son receptores que no permiten la liberación de los neurotransmisores. Entonces, cuando bloqueamos a los receptores alfa 2, se liberan los neurotransmisores. Por eso es lo que al bloquear al receptor alfa 2 se va a liberar. ¿Qué cosa? Se va a liberar serotonina y se va a liberar noradrenalina. ¿Están entendiendo? ¿Entendido? Ahora, aparte de esto, ¿qué está haciendo? Está bloqueando también a los receptores 5HT2A, 5H3 y H1. Ya son otros receptores que existen en el cerebro. Pero lo importante de la mirtazapina es de que bloquea al receptor alfa 2. ¿Ok? Bloquea al receptor alfa 2. Y cuando se bloquea el receptor alfa 2, ocurre mayor liberación, ocurre mayor liberación ¿de quién? De serotonina y de noradrenalina. ¿Están entendiendo? Dice.
El bloqueo del receptor 5-HT2A puede estar relacionado con las propiedades antidepresivas, como así también con la baja incidencia de disfunciones sexuales asociadas a la droga. Bueno, el bloqueo de los receptores H1 parece relacionarse con los efectos colaterales como la sedación y el aumento de peso. ¿Por qué? Porque otra vez van a bloquear, esta familia va a bloquear al receptor de histamina H1. Y cuando bloqueamos al receptor de histamina H1, nos da sueño y subimos de peso. Esa es la parte mala de la mirtazapina. La mirtazapina presenta una moderada actividad sobre receptores alfa-1 y muscarínicos. Bueno, moderada, dice. La mirtazapina ofrece, junto a una eficiente actividad antidepresiva, una actividad ansiolítica e hipnótica que permite reducir los síntomas de ansiedad e insomnio relacionados con la depresión. ¿Qué significa actividad hipnótica? ¿Qué significa fármaco hipnótico? ¿Qué significa la hipnosis? A ver, escriban. ¿Qué es la hipnosis? Hipnosis, eso yo expliqué, ¿eh? Ajá, ahora sí. Ya. La hipnosis nosotros utilizamos para que el paciente pueda iniciar el sueño. La hipnosis se utiliza para que el paciente pueda comenzar a dormir. Recuerden eso. Ya, listo. Entonces, para eso me sirve la mirtazapina. A su vez, la mirtazapina no se acompaña de efectos colaterales importantes en la esfera sexual y gastrointestinal. Se asocia a un aumento de peso, eso sí, aumenta de peso el paciente. Ya, y eso ya sabemos, ¿no? Porque es el aumento de peso, porque es la sedación. Ya eso les expliqué. ¿Entendido? Entonces la mirtazapina es un fármaco que nosotros lo utilizamos para dos cosas. Se utiliza para combatir la depresión y se utiliza para combatir la ansiedad. ¿Ya? Y recuerden que hay pacientes que sufren de un trastorno depresivo ansioso o ansioso depresivo. Es decir, hay personas que tienen las dos enfermedades juntas.
ansiedad más depresión. Entonces, para esos pacientes que tienen las dos cosas juntas, existe la mirtazapina. Inicialmente, la mirtazapina debe ser usada en dosis de 15 miligramos al acostarse. Dependiendo de la respuesta clínica y los efectos colaterales, estas dosis pueden ser aumentadas hasta llegar a 60 miligramos por día. Solo se utiliza en dosis únicas al día, dosis diarias cada 24 horas, y los pacientes ancianos con insuficiencia renal o hepática requieren cantidades menores. Hay que tener cuidado con eso. Los principales efectos colaterales adjudicables a la mirtazapina son la sedación, el aumento de peso, los mareos. Ocasionalmente se han descrito casos de agranulocitosis y aumento en los niveles de lípidos plasmáticos, es decir, aumentos de grasa en la sangre. El tratamiento con mirtazapina puede asociarse a hipertensión, hipotensión ortostática, mareos y vasodilatación con edema periférico. Recuerden eso. Siguiente familia. La siguiente familia vienen a ser los inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa A. Inhibidores reversibles de la monoaminooxidasa. Acá debemos de aprender de que existe una enzima en nuestro cerebro llamada la monoaminooxidasa. La monoaminooxidasa es una enzima que está encargada de destruir a los neurotransmisores. Entonces, ¿qué pasa si nosotros inhibimos a la monoaminooxidasa? ¿Qué va a suceder si bloqueamos a la monoaminooxidasa? Si bloqueamos a la monoaminooxidasa, ya no va a haber destrucción de los neurotransmisores. Ya no se van a destruir los neurotransmisores. Entonces, por ese detalle, es lo que aumentaría la cantidad de neurotransmisores y de esa manera pues estaríamos solucionando la depresión del paciente, ¿no? Porque aumentaríamos la cantidad de serotonina, aumentaríamos la cantidad de noradrenalina, porque ya no se van a destruir. Eso tendría que ser el mecanismo de esta familia. La moclobemida es un inhibidor reversible de la monoaminooxidasa tipo A. Este antidepresivo no presenta las clásicas complicaciones características que los otros inhibidores de la monoaminooxidasa que existen. La moclobemida es un antidepresivo efectivo con un bajo perfil de efectos colaterales. A su vez, se le ha adjudicado cierta eficacia en el tratamiento de la distimia. Ojo, la distimia. ¿Qué es la distimia? La distimia es un tipo de depresión que aparece en toda la vida de la persona. Es decir, es una depresión que apareció desde su nacimiento. Desde que la persona tiene uso de razón, toda su vida ha sido sufrimiento. Toda su vida ha estado en depresión. Toda la vida está deprimida. Esa es la distimia. Y también se ha utilizado este fármaco en el tratamiento de la fobia social. Fobia social. Ojo con eso. La moclobemida tiene una tolerancia similar a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero no presenta los efectos colaterales sexuales ni gastrointestinales. Entonces ahí tenemos la ventaja. Las dosis iniciales de moclobemida son 150 miligramos por día, llegando a 300 o 600 miligramos al día, pero puede llegar incluso a dosis más altas, de 1200 miligramos al día. Pero se supone que todo eso tiene que ser manejado por el psiquiatra. Ojo, por el psiquiatra. Es aconsejable ingerir el medicamento con las comidas. Ojo, con las comidas. Recuerden esa característica. Los efectos colaterales descritos son escasos e incluyen mareos, ansiedad, alteraciones del sueño, náuseas. ¿Entendido?
Lo único que debemos de tener cuidado con la moclobemida es de que la comida con la que se vaya a mezclar no debe de tener demasiada proteína. ¿Ok? Entonces esa es una recomendación. No con demasiada proteína. ¿Ok? Hay que tener cuidado de eso. De la moclobemida. Ahora, su toxicidad puede ser potenciada por la cimetidina, así que no hay que mezclar con eso. Y puede potenciar el efecto vasopresor de los simpático-miméticos, así que hay que tener cuidado con fármacos que trabajen en el sistema simpático. En insuficiencia hepática se debe de disminuir la dosis entre un 50 a un 70%, porque pueden malograr peor el hígado. Ahora, usos clínicos generales de todos los antidepresivos que hemos visto. Por ejemplo, en trastorno obsesivo compulsivo. En el trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué fármacos podemos utilizar? Inhibidores de la recaptación de serotonina y también se puede utilizar clomipramina. En el trastorno de pánico, ¿qué puedo utilizar? Los tricíclicos y los serotoninérgicos. Serotoninérgicos vienen a ser los inhibidores de la recaptación, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Esos son los serotoninérgicos. En la bulimia y en la anorexia, tricíclicos, serotoninérgicos y los IMAO, inhibidores de la monoaminooxidasa. En la distimia, serotoninérgicos y moclobemida. En la depresión bipolar, asociados a un estabilizador del ánimo. En la fobia social, serotoninérgicos. Trastornos por estrés postraumático, serotoninérgicos, IMAO, nefazodona. En el colon irritable, tricíclicos. En la enuresis nocturna, tricíclicos. En dolor neuropático, tricíclicos. Y eso hemos estudiado cuando hemos visto las clases de dolor. En la migraña, tricíclicos y serotoninérgicos. En los trastornos de atención y en la hiperactividad, tricíclicos, el bupropión y los IMAO. En el tabaquismo, bupropión. En el autismo, los serotoninérgicos. En trastorno disfórico de la fase luteal tardía, serotoninérgicos. En trastornos de la personalidad, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y los IMAOs. En el abuso del alcohol, en el alcoholismo, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En el abuso de cocaína, para los drogadictos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, la desipramina y el bupropión. Me pasé uno. En el caso de la eyaculación precoz, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En la disfunción sexual inducida por antidepresivos, o sea, disfunción sexual causada por antidepresivos, bupropión, nefazodona y mirtazapina. En el síndrome de fatiga crónica, bupropión. En el insomnio, mirtazapina, trazodona, trimipramina, nefazodona y amitriptilina. ¿Ok? Entonces, esos son los usos generales que le podemos dar a todos los antidepresivos que existen. Como se dan cuenta, los antidepresivos tienen varios usos, ¿ya? Y hablar de los antidepresivos, pues es un mundo. Es como si hablaríamos de los antibióticos, ¿no? Son bastantes antidepresivos y sobre todo los usos. Los usos, a veces pensamos que solamente nos van a servir contra la depresión, pero fíjense esta lista de los usos clínicos. Los antidepresivos se utilizan para todos esos casos. ¿Entendieron? Y como son antidepresivos, se supone que deberían de ser manejados por el psiquiatra. ¿Entendido? Por el psiquiatra, no por cualquier persona. ¿Entendido? Son fármacos de especialidad. Así que no vaya a ser que ustedes ahora se pongan a recetar antidepresivos en su botica. Tengan cuidado. ¿Entendido? Listo.
Muy bien, con eso culminamos y empezamos a ver sus preguntas.